Este día se publicó en algunos medios de comunicación la distribución de un comunicado de prensa interesante que dio a conocer la Dirección General de Impuestos Internos. Es referente a la entrada en vigencia de lo que se conoce como un acuerdo intergubernamental entre Estados Unidos y la República Dominicana para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias internacionales, lo que se conoce por sus siglas en inglés como IGLA. Pero esto viene a propósito de la aprobación hace ya 9 años, poco más de 9 años, en marzo del año 2010, de una ley que se llama Ley sobre Cumplimiento Fiscal de los Estados Unidos, conocida también por sus siglas en inglés como FATCA. El FATCA se aprobó en el año 2010 y establece que los ciudadanos norteamericanos que tengan cuentas o que tengan activos, ya sea en forma de empresas o como personas físicas en el exterior, tienen que ofrecer información al gobierno norteamericano para los fines de sus reportes de impuestos. Eso los ciudadanos norteamericanos lo hacen sin ningún tipo de dificultad, pero esta ley establece algo más, y es que las entidades financieras y las autoridades fiscales de los países del resto del mundo donde haya ciudadanos norteamericanos que estén haciendo negocios o que reciban algún tipo de ingresos, tienen que reportarle al gobierno norteamericano cuáles son las cuentas donde esos ciudadanos norteamericanos tienen dinero depositado, qué montos tienen, si lo tienen o no lo tienen, si tienen fideicomiso, cualquier tipo de participación económica que tengan los ciudadanos norteamericanos, o sea, los ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo. Ahora, cuando esa ley se aprobó, se presentó una situación, y la situación de que, óyeme, una ley de un país específico no puede imponerle a países amigos o autoridades de países amigos la revelación o el suministro de informaciones, a menos que se haga de una manera recíproca y que se haga estableciendo acuerdos internacionales que hagan entonces efectiva esa reciprocidad. Entonces, ese proceso se inició de inmediato. Estados Unidos lo inició de inmediato con los países amigos, y en el caso de la República Dominicana, en el año 2014, el Ministerio de Hacienda le dio o emitió una resolución donde autorizaba a la Dirección General de Impuestos Internos a encargarse de todo lo concerniente a este posible acuerdo intergubernamental para que entonces se estableciera la reciprocidad en la aplicación de esta legislación. Y la Dirección de Impuestos Internos estuvo trabajando en los últimos 3, 4 años, hasta el año 2017, incluso cuando se adquirió una especie de plataforma o instaló una especie de plataforma electrónica para hacer efectiva ese tipo de suministro de información. Ahora, la reciprocidad consiste en que, así como esa ley establece que las autoridades dominicanas deben suministrar a las autoridades norteamericanas información sobre el estado económico de sus ciudadanos estadounidenses residentes en la República Dominicana, o con cuentas o con dinero o con inversiones en la República Dominicana, asimismo tendrán que hacerlo las autoridades norteamericanas con relación a los intereses económicos que pudieran tener ciudadanos dominicanos en territorio de Estados Unidos. Y así se haría con los otros países, pero en el caso que nos compete es en el caso de la República Dominicana. Pero otro asunto, como ese suministro de información implicaba una especie de rompimiento del llamado secreto bancario, las entidades financieras de la República Dominicana mostraron su inquietud con esta legislación. Y entonces lo que se determinó fue no que las entidades financieras estuvieran obligadas a suministrar esa información de manera directa a Estados Unidos, sino que se utilizaran canales gubernamentales, institucionales, para el suministro de esa información previa solicitud o previo mecanismo de suministro de esa información. Por eso, esta información que se le ha de suministrar a la Autoridad de Impuestos Internos de los Estados Unidos tiene que ser a través del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, específicamente de la Dirección de Impuestos Internos. Y creo que si se va a suministrar información de tipo a través de parte de las entidades de intermediación financiera, entiéndase de los bancos, tiene que ser también por medio de la Superintendencia de Bancos o de la propia Dirección de Impuestos Internos, si es que así se haya establecido. De forma que no sea que un banco comercial en la República Dominicana tenga que ofrecerle información a la autoridad norteamericana sobre los estados de cuenta de ciudadanos estadounidenses de manera directa.
porque entonces eso implicaría rompimiento del secreto bancario, ¿no? Tiene que ser de manera institucional. Tú me la solicitas, pero me la solicitas a través de la institución homóloga en la República Dominicana, que en este caso es Hacienda o la Superintendencia de Bancos. Yo le doy la información a Hacienda o a la Superintendencia de Bancos, y Hacienda o la Superintendencia de Bancos te ofrece la información que tú estás requiriendo a través de la ley FATCA. Ahora, lo que anunció la Dirección de Impuestos Internos ayer, que salió en los medios de comunicación hoy, es que ya entró en vigencia ese tratado con base en esa legislación del FATCA. Y ese tratado entró en vigencia, pues ya se hicieron todos los procedimientos correspondientes, ya los congresos de cada uno de los países lo ratificó, entiéndase el Congreso de la República Dominicana, el Congreso de los Estados Unidos, y ya se hicieron las comunicaciones pertinentes a través de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Entonces, si bien no se trata de una revelación del secreto bancario, sí se trata de una situación mediante la cual los ciudadanos de Estados Unidos, que no necesariamente son ciudadanos nacidos en Estados Unidos, hay dominicanos que son ciudadanos norteamericanos. Entonces, esos dominicanos que son ciudadanos de Estados Unidos también saben que toda su información de dinero que puedan tener en la República Dominicana o de activos que pudieran tener en la República Dominicana va a ser suministrada a la autoridad competente en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para tener un control específico de cuál es el movimiento económico que tienen sus ciudadanos y con eso enfrentar la evasión tributaria. Con eso enfrentar también el posible lavado de activos. Con eso enfrentar o reducir o aumentar sus recaudaciones, no solo con base en los reportes que hagan los ciudadanos norteamericanos residentes en otros países que están obligados a tributar en su país, aunque el dinero que generen lo generen fuera del territorio norteamericano, sino que además de ese reporte, Estados Unidos va a comprobar a través de las entidades financieras y de las entidades tributarias correspondientes en cada uno de los países, entiéndase en nuestro caso en la República Dominicana, si esos ciudadanos norteamericanos todos reportaron efectivamente el pago de sus impuestos con base en lo que efectivamente recibieron en territorio dominicano o con base en las inversiones o en los intereses económicos que efectivamente tienen en territorio dominicano. La ventaja para nosotros es que también podemos hacer lo propio con nuestros ciudadanos dominicanos en el exterior. Y si bien nuestro Código Tributario no establece de manera obligatoria que los dominicanos en el exterior tienen que tributar en territorio dominicano, sí se establece que la generación de ganancias o de utilidades en el exterior genera un pago de impuestos sobre la renta en la Dirección de Impuestos Internos Dominicana. Entonces, eso va a ponerse también en evidencia ahora con la reciprocidad que establece este acuerdo intergubernamental entre Estados Unidos y la República Dominicana, que pone en vigencia efectiva la ley FATCA, que es la ley que se aprobó en el Congreso norteamericano en el año 2010. Y fíjense que es ahora, 9 años después, cuando entra en vigencia, porque era preciso, era necesario que se establecieran mecanismos legales que no implicaran una afectación de la soberanía económica de la República Dominicana y que no implicaran también que se afectara el secreto bancario en la República Dominicana y el secreto tributario también en la República Dominicana. Entonces, ciudadanos de Estados Unidos o extranjeros que tengan ciudadanía de Estados Unidos que residen en la República Dominicana saben que a partir de ahora, todos los años, entonces se le va a remitir toda su información a Estados Unidos, a la autoridad competente en Estados Unidos. Pero finalmente quiero dejar claro algo que también establece ese acuerdo. Y es el derecho que se reserva al gobierno norteamericano de que si una entidad financiera en la República Dominicana se niega o no colabora con el suministro correspondiente de las informaciones al respecto, entonces el gobierno norteamericano se reserva el derecho de retener hasta el 30% de las operaciones que realicen esas entidades de intermediación financiera en Estados Unidos. Entonces eso obliga prácticamente de manera inevitable a las entidades de intermediación financiera de la República Dominicana a colaborar con el cumplimiento de ese acuerdo. Por suerte, el cumplimiento de ese acuerdo se va a hacer a través de las instituciones gubernamentales correspondientes y no de manera directa como inicialmente se pretendía desde los Estados Unidos.